En Centroamérica hay gobiernos que optaron por las medidas más drásticas para evitar la entrada del coronavirus y otros que aún se resisten a ponerlas en marcha. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá tienen, según estudios consultados, algunas coincidencias. Su sistema de atención está fragmentado con hospitales públicos, seguro social y clínicas privadas, mientras que Costa Rica es el único país que se diferencia con mejor servicio médico porque en la década de los 90 decidió centralizar el sistema en la Caja Costarricense de Seguro Social. Es importante mencionar que a pesar de sus similitudes estructurales, de enfrentar problemas sociales comunes y de estar integrados, las respuestas de los países ante la pandemia están siendo individuales y carecen de poca coordinación regional en materia social. So Central America is dealing with the challenge, its own challenges. Certainly the small island nations of the Caribbean equally have different challenges. So each country has a different combination of economic challenge, social challenge, its vulnerable populations, its public health system, its healthcare system, and how all this is put together. El virus que llegó a Centroamérica en marzo se ha expandido por todos los países de la región. Este es el panorama general de lo que ha sucedido. Por un lado, la respuesta salvadoreña ante la pandemia ha tenido el mérito de enfocarse en la crisis sanitaria para proteger la salud de las personas. La experiencia de El Salvador ante la pandemia, cuyas cifras arrojan un total de 4.000 infectados, demuestra que es posible aplicar respuestas rápidas y efectivas, aunque con ellas se tengan que evidenciar en mayor medida los costos económicos y sociales elevados por la extensa economía informal y la carencia de protección social. Nicaragua representa el caso opuesto al salvadoreño, ya que el gobierno no solo se ha negado a adoptar medidas de contención y confinamiento social, sino que ha alentado a la población a participar en actos masivos. El país reporta un poco más de 1.400 infectados, una cifra muy baja, teniendo en cuenta que el gobierno va a contracorriente. Médicos nicaragüenses han denunciado órdenes del gobierno para ocultar los casos confirmados de coronavirus, mientras las autoridades continúan presentando información confusa con respecto a los casos en el país, utilizando terminología que no es médica y mencionando cifras de contagios que no incluyen a personas recuperadas y muertas. Tampoco cuentan con un portal en línea con información actualizada. La situación en Nicaragua es una situación muy preocupante. El incremento de número de casos y de fallecimientos reportados por fuentes, la fuente oficial y las fuentes no oficiales, demuestran que la transmisión comunitaria está en una situación muy difícil de controlar. En Guatemala, la crisis sanitaria ha competido en prioridad con el objetivo de reactivación económica. El aumento de casos, que ha alcanzado los 10.000 positivos, ha puesto en tensión a las instituciones de salud guatemaltecas, cuya preocupación actual es la saturación de los hospitales y la falta de insumos médicos. Con respecto a Honduras, los retos que tiene por delante son similares. Es eminente la existencia de un sistema de salud precario y fragmentado en estas regiones. También hay que tener en cuenta que la respuesta gubernamental ante la emergencia fue tardía debido a que el gobierno solo comenzó a actuar después de que se confirmaran los 2 primeros casos positivos en el país, que en este momento ascienden a los 9.000. Por otra parte, Panamá es el país con más muertos y casos de COVID-19. A la fecha, cifras oficiales reportan un total de más de 20.000 casos confirmados y más de 400 muertes. Pese a que el país se preparó con antelación para la llegada del virus y masificó el uso de las pruebas diagnósticas a través de la Organización Panamericana de la Salud, uno de los factores que pudo incidir en la propagación es que al ser un hub internacional de tráfico aéreo y marítimo, la exposición a un gran número de personas fue mayor y la posibilidad de que entrara el virus más temprano y en mayor volumen era bastante previsible. Nosotros vamos a seguir adquiriendo equipo de protección para nuestro personal de salud. Vamos a seguir masificando pruebas. Obviamente, ¿para qué? Para poder identificar a los positivos. Ah, sí, Panamá tiene un número alto de positivos. Sí, pero Panamá también tiene un número altísimo en la región de pruebas. Y eso para nosotros de un inicio es importante. Este panorama muestra que en Centroamérica se ensayan distintas respuestas políticas para lidiar con la emergencia de la pandemia de la COVID-19 en medio de las deficiencias de los sistemas sociales, sanitarios y económicos.
Estas respuestas han reflejado las diferentes prioridades y alcances y se han aplicado a distintos ritmos, con escasa o ninguna coordinación regional. Aún los gobiernos y las sociedades están entendiendo que la crisis socioeconómica es inevitable, pero que estarán mejor preparados para enfrentarla si logran contener y controlar la crisis sanitaria, pese a los sacrificios que ello implica. Informó para Express News Pilar Salcedo.